Bien, vamos a compartir la palabra del Señor y nuestra hermana dio la lectura y tiene como título esta predicación Consagrando nuestras vidas en los planes del Señor. Algo que parece simple, pero no lo es. Es tal vez uno de los grandes desafíos de la vida cristiana, porque implica de alguna forma el sometimiento de nuestras propias expectativas personales para que éstas queden sometidas delante de los pies de Cristo. Y eso de alguna forma es el camino, es la vida cristiana, es el aprender a conducirse con el Señor, aprender a caminar con Él en todos los aspectos de la vida. Así es que espero que caminemos un tramito aquí en la palabra del Señor y que nos guíe para que podamos comprenderla y podamos entonces dialogar juntos y reflexionar juntos en ella. Ahí está. Gracias al Señor, alcanzo a ver todavía. Allí. Bien, voy a leer desde allí. Dice así, nuevamente la lectura que compartimos. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Permítanme orar un minuto y pedimos dirección del Señor. Amén. Señor, estamos ante tu presencia en esta hora, damos alabanza a tu nombre, te glorificamos a ti y de manera muy humilde vamos delante de tu presencia porque esta es tu palabra, Señor, es tu palabra bendita, la palabra que tú nos has revelado, Señor, y que de una forma humana muchas veces podemos acercarnos, sin embargo, por medio de tu Espíritu Santo, podemos, Padre, comprender estos misterios, Padre, que cada día nos regalas por medio de ella. Bendícenos en esta hora, para que juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos reflexionar en esta palabra y obtener enseñanza para nuestra vida, Señor. Seguramente quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros, que encuentres en nosotros un corazón humilde, Señor. Sencillo, que no te ponga obstáculos, Señor, sino que permita que puedas trabajar y obrar en nosotros de manera plena cada día. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es un pasaje hermoso, tal vez un pasaje también antiguo de la palabra del Señor. Si uno lo mira en retrospectiva, puede hablar de un texto que probablemente tiene 2500 años. Y sin embargo, a pesar de que tiene una historia que es un poco lejana para nosotros en términos de contexto, aún así es una palabra que se acerca a nuestras vidas y con seguridad tiene algo que decirnos y enseñarnos. Hoy en día creo que existe, como decía, un gran conflicto en la vida cristiana, y el conflicto tiene que ver con cómo nosotros finalmente subyugamos o sometemos nuestro plan de vida, nuestros sueños, nuestros anhelos a lo que el Señor quiere. Estar sometido a la voluntad del Señor siempre va a ser un ejercicio difícil para la vida cristiana. Es difícil para las personas que no conocen al Señor porque probablemente van a rechazar lo que Dios quiere. Cuanto más a veces para la vida cristiana que conoce la buena voluntad de Dios y que conoce también lo que Dios espera y quiere de nosotros. Conocer a Dios y conocer su buena voluntad muchas veces nos pone en un tipo de conflicto personal. Bueno, Esdras nos va a ayudar un poquito a tratar de comprender lo que quiero plantearles. A ver, ahí sí. Miren, un poco de historia simplemente. Si no le gusta la historia, bueno, tenga paciencia. Es importante conocerla para poder entender muchos pasajes de la palabra del Señor. Si uno no conoce el contexto, no puede entender lo que quiere decir a veces, ¿sí? Bueno, tenemos que entender primero a este personaje, a Esdras, una persona de la historia, alguien muy importante en la historia de Israel. Es considerado como el segundo Moisés, el hombre que ayudó a restaurar la ley, que ayudó a restaurar la enseñanza de la ley, el hombre que guió al pueblo nuevamente por caminos de libertad. Por lo tanto, tiene una gran importancia dentro de la historia de Israel. Pero antes de llegar a la vida de él está viviendo, al menos en el contexto de la historia, en el imperio medo-persa. ¿Cómo es que llega hasta allí? ¿Sí? Hay todo un proceso de cómo este hombre llega a ese lugar.
Bueno, el plan de Dios en la vida de él se va a comenzar a realizar, como dice allí, en un contexto bastante complejo o en un contexto imposible. Esa zona siempre fue zona de lucha, de guerras, de disputas, ¿cierto? Una zona donde los grandes imperios intentaban controlar. Así que teníamos por un lado el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa. A veces uno dominaba al otro, el otro después se recuperaba y lo dominaba de vuelta, ¿no? Así es que tenemos varias circunstancias que nos hacen pensar que en aquel tiempo Esdras estaba viviendo una situación compleja. ¿Por qué? Porque Israel había sido dominado primero por los asirios, después los babilónicos más o menos en el 605 a.C. dominan a los asirios y llevan cautivo a una parte importante del pueblo de Israel hacia su imperio. Y estando en ese lugar se produce lo que se conoce como los 70 años de cautiverio, ¿cierto? Cautiverio babilónico. Y llegado el año 539 a.C. aproximadamente, surge con más fuerza el imperio medo-persa que termina dominando a los babilónicos. El pueblo de Israel estaba allí. Y la familia de Esdras se había ido, por supuesto, exiliada a Babilonia. Por lo tanto, él es una persona que nace en cautiverio. Es una persona que nace en un contexto difícil y que nace en un contexto de opresión. Cualquier tipo de expectativa que él hubiese tenido en términos personales, de servir a Dios, de acuerdo a su linaje, ¿cierto? Como una persona en el templo, en la liturgia, había desaparecido. Porque su familia básicamente también había desaparecido de la historia. Todos estaban cautivos. ¿Cómo adorar a Dios en una tierra extraña? ¿Cómo servir a Dios en una tierra de cautiverio? Entonces los planes y las expectativas para esta persona de alguna forma están destruidas. Porque él, siendo, como dice el texto, de un linaje de sacerdote, era una persona que tenía claramente establecido cuál era el propósito de Dios para su vida. Pero en cautiverio eso no se puede cumplir. Por lo tanto, el contexto de su llamado es un contexto difícil. ¿Cómo es que él va a ejercer el propósito de su vida o los planes de Dios para su vida allí, en este imperio? Entonces comienzan a ocurrir una serie de cosas que son, vamos a decir, extraordinarias. Porque Dios comienza a hacer algo en la vida de este joven, de esta persona, allí en el cautiverio, en el lugar con las menores oportunidades, en el lugar donde hay crisis más profunda, en el lugar donde no hay expectativas. Allí, en ese lugar, entonces, Dios comienza a trazar un plan en la vida de este hombre y a través de este hombre en la vida de todo el pueblo, en las peores condiciones, en las peores circunstancias, en el peor momento. Tenemos entonces a Esdras, un joven, como dice ahí, que nace en cautiverio, pero que nace para liderar a un pueblo hacia la libertad. Se parece al caso de Moisés, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso le dicen el segundo Moisés, de alguna forma. También en tierra extraña y también un pueblo que tiene que ser liberado. Así es que este hombre inicia un proceso, de alguna forma, para comprender cómo llevar adelante el plan de Dios en su vida, estando allí. Y miren cómo le fue. Esta es la descripción que el texto bíblico hace de Esdras. Dice que era sacerdote. Si ustedes leen los primeros versículos del capítulo 7, va a decir que era descendiente de Aarón, el primer sacerdote de Israel. Y también dice de Seraías. Ese fue el último sacerdote, antes del cautiverio. No significa que sea directamente el padre de él, sino que padre significa, ¿cierto?, alguien que lo antecede en este caso. Así es que tenemos a una persona que es descendiente del linaje preciso de todos los sacerdotes de la historia de Israel. Además, es una persona que reorganizó la liturgia, así es que es un sacerdote que tiene una comprensión muy profunda de su ministerio. Además, era un escriba, y el texto dice que era un escriba diligente. Diligente significa, en el texto, en el hebreo antiguo, como alguien rápido con las hojas. Cuando alguien sabe y conoce, puede ir rápidamente de un lugar a otro. ¿Han visto a alguien buscando un texto cuando no sabe dónde está? Se rieron todas. ¿A todos les pasó por eso alguna vez? ¿Eh? Sí, y empieza y uno con detalles básicos le dice, hermano, está en el Antiguo Testamento, cuando está por acá buscando. ¿Sí? Cosas como esa, ¿no? Bueno, el caso de Esdras es que él era muy diligente, es decir, era muy rápido, conocía muy bien el texto, quiere decir, y además era erudito. ¿Bien? Dos aspectos importantes como escriba. Además, era un maestro, dice acá que era alguien que enseñaba la ley y estaba de alguna forma orientado hasta por el mismo emperador para que enseñara la ley a otro.
era un reformador social. Él nombró a los jueces y guió la aplicación correcta de la ley. Además de eso, era un líder político. Era sabio, dice el versículo 25, y él nombró a los gobernadores cuando retornó a la tierra de Israel. Así es que tenemos una persona que en términos profesionales tenía un amplio espectro, ¿cierto? No sé, ¿con quién lo podríamos comparar? Yo me atrevo solamente con el hermano Guillermo, una cosa así, ¿no? Claro, concertista, físico, claro, ¿ven? Una persona muy preparada, una persona con una cantidad de expresiones profesionales enorme, una persona difícil, ¿cierto? Tal vez de seguir en función de su capacidad y de su sabiduría. Aquí tenemos, les fue bien con su preparación. Dios hizo algo en su vida desde muy joven y lo instruyó, tal vez pensando, digo de parte de Esdras, sin saber hacia dónde iba a ir. ¿Qué quería Dios con su vida? ¿Cómo es posible que Dios trace un plan con una persona, lo prepare de esta manera y termine llevándolo en un tiempo de cautiverio a esa voluntad preciosa que Dios tenía para su vida? Él no sabe exactamente por qué Dios está permitiendo todo esto, por qué Dios está haciendo todo esto en su vida, pero muy probablemente él comprendió que el Señor necesitaba que él se preparara. Por lo tanto, él comenzó simplemente a prepararse en los caminos del Señor, tal vez expectante de lo que Dios quisiera para su vida. No entendía perfectamente todas las cosas, no conocía todos los planes de Dios, pero hizo su parte. Estudió la palabra del Señor y se preparó diligentemente. Y entonces el texto nos dice, miren lo que dice en rojo: la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Miren el versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. Y ustedes lo van a ver más adelante en otros versículos, donde él vuelve a repetir, y Esdras mismo dice, la mano de Dios estaba sobre mi vida. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que comienza a marcar la diferencia en la vida de Esdras en este tiempo de cautiverio, de opresión, de conflicto, donde probablemente toda la cultura intentaba opacar o destruir su capacidad de comprender quién era Dios o de estudiar la palabra del Señor? Él estudia la palabra del Señor en medio de un imperio que no le interesa la palabra de Dios, en medio de una cultura que rechaza a Dios. Allí él es el único estudiante avanzado, el más erudito de todos. ¿Ven? Tal vez en algún momento de su vida esto no tiene ningún sentido y el resto de las personas, ¿cómo lo habrán mirado? Es ridículo lo que está haciendo. No tiene sentido lo que está haciendo. ¿Hacia dónde va con lo que está haciendo? ¿Qué propósito o qué destino? ¿De qué manera esto le va a asegurar la vida a este hombre? ¿Se dan cuenta? Parece que no tiene lógica o no tiene sentido. Pero este hombre sigue adelante y la buena mano de Dios está con él. La buena mano del Señor está con él. Quiero detenerme en ese concepto, la buena mano del Señor. Miren, mano ahí está transliterado en español, la palabra hebrea es yad, y significa no una mano cerrada. Yo me acuerdo, no sé si usted, perdón la expresión que voy a usar, no quiero que la tomen a mal, pero antes cuando una persona era un poco egoísta decían tiene mano de guagua, ¿se acuerdan eso, no? Así decían, así. Claro. ¿Cómo? Sí, claro, así decía, no, ese es así, ¿sí? Cuando es un poco egoísta o no es muy generoso. Bueno, la expresión de mano en hebreo, en este concepto, quiere decir una mano abierta, no una mano cerrada. Quiere decir mano abierta. ¿Se dan cuenta qué importante? Está hablando de una mano abierta. Entonces, cuando Esdras usa el concepto, él está diciendo la mano abierta de Dios está sobre mí. ¿Ven? Y aún ese concepto, el sobre, es muy importante también. Y ahí se los voy a explicar por qué, ¿no? Pero, miren, una mano abierta. La mano abierta de Dios significaba, por un lado, poder. Poder de Dios. Entonces, Esdras decía, el poder de Dios está conmigo. También significaba los recursos de Dios, los medios de Dios. Dios me provee, Dios me da. La mano abierta y generosa de Dios está conmigo. Agrega además dirección. Dios no me ha dejado solo. Dios me está guiando. Y aunque el resto de las personas no lo entiendan, y aún hoy mismo yo no lo entienda, Dios me está llevando en un plan que Él ha trazado. Y sus planes son perfectos.
dirección del Señor. El Señor está dirigiendo mi vida, dice él. Esa es la buena mano del Señor. Pero además, el concepto sobre, ¿bien? Es muy importante. El sobre es una expresión un poco ambigua en lo hebreo. Quiere decir que Dios está como rodeando a la persona. Está con la mano sobre él. Está con la mano detrás de él. Está con la mano delante de él. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si voy a caer, Dios me sostiene. Que si voy hacia adelante por un camino equivocado, Dios me frena. Que si necesito dirección e inteligencia para hacer las cosas, Dios tiene su mano en mí. Y Dios me protege. Entonces la expresión en una sola palabra de Esdras es tremenda, o en una sola frase. La mano del Señor está sobre mí. Su poder, sus recursos, su dirección, su protección y su corrección cuando es necesario. Él es el que me detiene y el que me ayuda a caminar por la senda en la que debo andar. La buena mano del Señor está sobre mí. Con esa simple frase, Esdras está diciendo, mis planes están en los planes del Señor. Él está entonces guiando mi vida. Frente a esto, el texto nos agrega estos elementos, ¿no? A ver, permítame. Ahí creo que volvió. Ahí sí. Eso significa entonces que el Señor le dio a Esdras un plan de acción con metas claras. El resto no lo entiende. Esdras no entiende todo, pero hay un plan de acción de parte de Dios que uno va conociendo en el proceso. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros siempre queremos el final de la historia. Por eso siempre le ponemos los objetivos y las metas a todos nuestros planes y bien definidos. Y ojalá que nada se nos salga del cauce, ¿cierto? Somos así. Y cuando algo se sale del cauce se genera un tremendo conflicto en nuestras vidas. Pero acá Dios le ha trazado un plan que haga su voluntad. Sin embargo, algunos detalles no están tan definidos para él. Dios le está pidiendo a Esdras que confíe en él. Hay un plan de acción con metas claras. Dios le otorgó la posibilidad de formarse adecuadamente en la palabra de Dios para cumplir ese plan en medio de un contexto difícil. Le concedió gracia ante el imperio, ante el rey. Qué increíble, ¿se acuerdan todo lo que le costó a Moisés? ¿Sí? Miren el caso de Esdras. Esdras recibe carta del rey, recibe la riqueza del rey, recibe la protección del rey para que vuelva a su tierra con las personas. Mire, el plan de Esdras comienza a abrirse al resto de las personas y ya no es solamente una liturgia, ya no es solamente la preocupación por enseñar la palabra, es el retorno de un grupo de personas que se produce por ahí por el 458 a.C., el retorno de un grupo de personas a apoyar también lo que era la reconstrucción del templo y la reconstrucción que más adelante va a ser de los muros, levantar los muros con Nehemías. ¿Se acuerdan de la historia, cierto? Claro, ¿eh? En medio está la historia de Esdras. Entonces, obtiene la gracia del rey, porque la mano del Señor estaba con él. Le dio los recursos necesarios para el viaje y para aplicar toda la reforma. Le permitió iniciar y terminar el viaje satisfactoriamente. Cuando uno lee este pasaje, le puede parecer hasta irrisorio y medio difícil de leer. Salió el mes primero. ¿Se dieron cuenta, no, que está medio difícil eso? Uno dice, ¿para qué está eso ahí? ¿Para qué complica a la gente esa frase? Pero tiene mucho sentido. ¿Sabe por qué? Porque significa que Dios lo bendijo en su salida y Dios lo bendijo en su llegada. Y que Dios lo cuidó en todo el viaje. Y Dios lo llevó desde que salió desde el imperio medo-persa hasta que llegó a Jerusalén. Lo cuidó y lo protegió como parte de su plan. Le permitió entonces alcanzar todos los objetivos trazados. La buena mano del Señor. ¿Será que necesitamos la buena mano del Señor, queridos hermanos? ¿Hay alguna iglesia que pueda decir, estamos bien, está todo perfecto? ¿O podríamos decir todos juntos, sí, Señor, necesitamos que tu buena mano esté con nosotros? Frente a esto, miren lo que dice el texto bíblico. Y después va a tener sentido una pregunta que voy a plantear. Dice el texto que frente a esta buena mano de Dios, durante toda su vida, ya estos planes que se iban desvelando poco a poco,
él tuvo que tomar una actitud. Porque quedarse impasible ante la acción de Dios no es correcto como cristianos. Tenemos que responder con decisión a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren, frente a la acción de Dios, ¿qué me queda? Dice Esdras. Sigo entonces perseverando, ¿cierto?, en conocer más profundamente la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más profundamente la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra. Por lo tanto, él preparó, dice ahí. Y eso es un concepto mucho más amplio, lo estoy simplificando acá, pero significa alguien que dispone, alguien que consagra voluntariamente. Pero además, ¿qué es lo que consagra voluntariamente para estar en los planes de Dios? Y ahí está el segundo elemento, su corazón, dice él. Y el concepto hebreo de corazón es, pero riquísimo, también lo estoy simplificando acá, ¿no? Pero implica todo el ser. No es solamente un aspecto emocional, no. La persona que está consagrando, que está preparando su corazón delante de Dios, entonces está presentando sus sentimientos, con la emoción, la pasión, los anhelos, el intelecto, el entendimiento, la inteligencia, los pensamientos. Y por supuesto también la voluntad, que es tal vez la mezcla de esos dos elementos, ¿cierto? La capacidad o la decisión de tomar una dirección determinada. Es decir, voy a caminar con el Señor. Si alguno cree que eso surge simplemente del corazón humano, está equivocado. No surge del corazón humano. Naturalmente el ser humano rechaza a Dios y tiende a apartarse de sus caminos. Sigue escuchando la voz de Satanás en el huerto. No necesitas a Dios. Tú puedes ser Dios. Muchas personas hoy creen eso. Creen que pueden ser el propio Dios para sus vidas. Lamentablemente. Sin embargo, la subyugación y el sometimiento de Esdras muestran justamente el camino a seguir para aquellos que quieren estar en los caminos del Señor, en los planes del Señor. Preparó su corazón, dispuso y consagró todo su ser para que el Señor le enseñara y así entonces poder servirle con integridad. Usted, yo mismo, ¿hemos consagrado todo nuestro ser delante de Dios? ¿O estamos luchando todavía con que los planes nuestros se ajusten a los de Dios o viceversa? A veces queremos que Dios se ajuste a lo que queremos, ¿no? Debiesen verse las caras de acá adelante. Sí. A todos nos pasa. Y esta es nuestra lucha. Es nuestra lucha. Esa tiene que ver con una de las expresiones tal vez más grandes de nuestra carnalidad. El orgullo que a veces nos impide aceptar el plan de Dios. Cuando las cosas no nos salen como queremos. Y a veces no estamos dispuestos a aceptar que simplemente Dios nos está dando una lección y nos está diciendo, hay otro camino y quiero que sigas por acá. Y continúa ese versículo. Miren, preparó su corazón para tres cosas. Inquirir, cumplir y enseñar. Preparó su corazón para inquirir, para buscar cuidadosamente y frecuentemente, ¿bien?, en la palabra del Señor. Cuidadosamente. Hay otra palabra que usted seguramente ha escuchado que es escudriñar, ¿cierto? ¿La ha escuchado? ¿Sí? Escudriñar significa en el hebreo alguien que entra como con una lámpara en el fondo de una cueva y comienza a buscar allí, en medio. ¿Ven? Con mucho cuidado. Esta es la idea. Una búsqueda cuidadosa y una búsqueda frecuente. Hay personas que quieren leer un versículo y que el Señor les hable y listo, se arregló la vida, ¿cierto? Una búsqueda cuidadosa y frecuente en la palabra del Señor. Segundo, cumplir eso que he aprendido de parte del Señor. Implica entonces una aplicación primero a la conducta propia. Por eso también la palabra puede ser usada para construir o edificar. La palabra que me ayuda a construir la vida, a edificar la vida. Y por último, a enseñar. Porque una vez que uno inquiere, una vez que uno comprende, una vez que uno lo aplica a la vida, entonces lo que se espera es que esa persona se transforme en un ejemplo para otros. Mi vida tiene que ser un ejemplo para el resto de las personas. Enseñar no es solamente una cuestión de hablar.
Enseñar no es solamente una cuestión, y lo aplico a mí, de pararme aquí y leerles un pasaje bíblico y esperar que todos digan amén. La expectativa bíblica es que una persona que enseña la palabra, viva la palabra, la viva. Que sea una persona con cuyo ejemplo todos podamos decir, esa persona ama al Señor, esa persona es cristiana, esa persona cree en el Señor profundamente y se nota en todas las cosas que hace. Así es que no se enseña solamente con el hablar, sino que también con el hacer. El apóstol Pablo acusó a algunos seguidores justamente de aquello, ¿no? Son oidores, pero no hacedores de la palabra. Es una crítica profunda que nos duele también, porque por supuesto tiene razón en lo que está diciendo. A veces somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Entonces, el consejo del texto bíblico es ese. Esdras preparó su corazón para inquirir, para cumplir la palabra, aplicarla a su vida y para enseñarla entonces a otros, usando estos dos elementos. Querido hermano, si queremos influir en la vida de los demás, los padres que están presentes, si quieren influir en la vida de sus hijos tienen que ver en ustedes personas santas, personas que amen al Señor, personas que glorifiquen a Dios con todo lo que hagan. Si ustedes son agradecidos del Señor, sus hijos lo van a ver y entonces van a replicar estos buenos hábitos delante de la presencia del Señor. Así es que, para los hijos, pensando en este ejemplo de la vida de Esdras, voy a explicarlo, ¿no? ¿Cuál es la mayor expectativa que tenemos con nuestra vida? Esdras tenía planes, sueños, por supuesto que sí, y era una persona tremendamente capacitada, pero tremendamente capacitada. Pudo probablemente haber sido bueno en lo que se planteara. Pero ¿cuál es la mayor expectativa que tienes en tu vida? ¿Una profesión? ¿Una profesión es buena? Claro que sí, por supuesto. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que crecer, ¿cierto? Hay que sostener a la familia. Claro que sí. Es bueno trabajar. ¿Es bueno obtener una profesión? Por supuesto que sí. Y tenemos que ser los mejores para la gloria de Dios. Claro que sí. Pero ¿será esa la mayor expectativa de la vida? Son parte de las bendiciones que el Señor nos regala. Por supuesto que sí. Y lo agradecemos todos los días. Pero la mayor expectativa debiese ser servir a Dios y tener nuestra vida consagrada en sus planes. Para los padres, ¿cuál es la mayor expectativa que tenemos con la vida de nuestros hijos e hijas? ¿Qué es lo que esperamos? Por años, y lo digo con conocimiento de causa, ¿cierto? Probablemente, y por lo que he conocido a algunas personas de acá, no todos vienen, como dice el apóstol Pablo, de cuna noble, en el sentido de que muchos vienen de historias también tristes, de necesidad, de pobreza. El Chile de hoy no es el Chile de la década de los 80. Algunos de nuestros hijos no saben esa parte de la historia, pero muchos podemos recordar, ¿cierto?, de dónde venimos o de dónde de alguna forma el Señor nos sacó también. Muchas situaciones de necesidad. La realidad hoy es distinta. Entonces, ¿qué esperamos para nuestros hijos? ¿Simplemente que sean los mejores profesionales del mundo? Yo creo que todos queremos que nuestros hijos sean buenos profesionales, eso no hay ninguna duda. Y queremos que crezcan y sean buenos servidores de este país o donde el Señor los ponga. Pero ¿no les parece que la mejor y mayor expectativa es que nuestros hijos crezcan para glorificar al Señor? Que crezcan para amar a Dios, que formen familia, que tengan hijos y que les enseñen la palabra del Señor. Finalmente, queridos hermanos, el día que partamos de este mundo vamos a ser medidos por eso. Nada podremos llevarnos, absolutamente nada, nada. Tal vez voy a pedir que me guarden este trajecito porque lo tengo de regalón. No podemos llevarnos absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar delante de la presencia del Señor? ¿Cuál es la mayor expectativa que tenemos entonces con nuestros hijos e hijas? Queridos hermanos, se va a iniciar un año académico, por ejemplo, ahora mismo, un buen símbolo de esto, ¿no? Vamos a orar por nuestros hijos y esperamos que les vaya bien. Que sean los mejores estudiantes, por supuesto que sí, pero que sean los mejores estudiantes para la gloria de Dios.
Que ellos sepan que están estudiando para glorificar al Señor. Que nuestros hijos crezcan y vayan a la universidad y obtengan una profesión. Cuando estén estudiando allí en la universidad con todas las demandas, los conflictos, las presiones éticas y morales que van a sufrir, que allí se acuerden que allí los puso el Señor. El Señor permitió que estén estudiando allí. Que el día que tengan un trabajo, porque el Señor les va a dar un trabajo, y el día que estén trabajando y les empiece a ir bien y empiecen a ganar dinero, lo primero que hagan no sea irse a Europa o a Estados Unidos. Yo creo que, bueno, no me acuerdo lo que hice. Mejor no lo digo, hijo. Sino que lo primero que hagamos sea glorificar al Señor. En ese instante darle honra y darle gloria a Dios. Que todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificarlo a Él. Que esa sea tal vez la mayor expectativa que tengamos con ello. Yo he conversado con varios padres esta semana y veo padres amorosos, veo padres felices, veo padres que aman profundamente a sus hijos. El otro día hablaba con Sergio y me contaba el viaje con su hijo, un viaje precioso, y en realidad me da mucha alegría escuchar todo lo que él contaba. Algún día espero hacer un viajecito así con mi hijo. Por supuesto que sí. Así es que veo padres que aman profundamente a sus hijos, ¿saben? He escuchado a padres hablar esta semana y todos aman profundamente a sus hijos. Sufren también con los hijos, como todos lo hacemos. Y como también nosotros hicimos sufrir alguna vez a nuestros padres también. ¿Ven? Se repiten ese tipo de situaciones. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor nos guíe para que seamos de bendición para ellos y que este año que va a iniciar, nuestros hijos inicien con la convicción profunda de que hay que glorificar a Dios en todas las áreas de la vida. En todo, en todo. Y que lo que el Señor les regale, porque el Señor es tan bueno y generoso y su mano está con nosotros, sea siempre para glorificarlo a Él. Siempre para glorificarlo a Él. Por eso dice acá este texto de Romanos: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay un paso que dar. Y ese paso importante es este paso de consagración, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Miguel lo explicaba ayer con un grupo de jóvenes, ¿cierto? No se trata de algo que nosotros podamos hacer en nosotros mismos, sino algo que Dios ya ha hecho en Cristo. Él ya lo ha hecho en Cristo. Y por lo tanto, hoy nosotros podemos, con tranquilidad y con paz en el corazón, entonces, entregar tranquilamente nuestra vida delante de su presencia. Hemos sido habilitados por Él para dar este paso. Sin Cristo no podemos dar este paso. Pero con Él en nuestra vida, nosotros sí podemos decir con paz en nuestro corazón: Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo mi ser. Obra profundamente en mí. Transfórmame, cámbiame. Obra mi manera de pensar. Ayúdame con aquellas cosas que son difíciles. Guíame en estos tiempos complicados. Así es que la buena mano del Señor. Ese es un antropomorfismo porque en realidad el Señor no tiene manos físicas. Él es espíritu, dice la palabra del Señor. ¿Cierto? Pero es una buena forma que tiene la palabra del Señor de enseñarnos cómo Dios actúa con nosotros. Así lo entendemos claramente. La buena mano del Señor. Una mano que era espiritual se transformó en carne alguna vez en Jesucristo. En Él. Y la mano extendida de Cristo sigue extendida hacia nosotros hoy. La buena mano del Señor en Cristo está con nosotros hoy. El Señor, con sus manos dañadas por los clavos de la cruz, nos está marcando el camino. Y su mano sigue abierta para nosotros. Alguien decía que esta era una buena oración. Señor Jesús, nunca permitas que me separe de ti. Vacíame cada día más de mí y lléname de ti. Que el Señor nos llene de su presencia cada día. Amén. Amén. ¿Se pueden poner en pie un momento? Vamos a orar al Señor.